Bueno, no queremos ser alarmantes, pero en Europa de vuelta han vuelto a confinamientos, a restricciones, y por eso es realmente importantísimo saber cómo está Argentina en este caso. Qué mejor que dialogar con Gabriela Piovano, que es médica infectóloga del Hospital Muñiz de Capital Federal. Gabriela, gracias por esperarnos, primero, y segundo, bueno, por supuesto, con las novedades con respecto a esta ola que en Europa está castigando. ¿Nosotros cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches y bueno, muchísimas gracias por invitarme, ¿no? A estar acá a reflexionar un poco juntos. Bueno, desde ya que ustedes saben que en la medida que nosotros no cerremos el mundo, lamentablemente, por más que se vacune, cuando la vacuna sabemos y se ha demostrado justamente que sirve para evitar las evoluciones graves. Pero por ahí no es tan efectiva en evitar la infección y la transmisión, ¿no es cierto?, del virus. Y si encima, obviamente, gracias, en primer lugar, a que se hizo cierres, o sea, acá el tema es que siempre se fue en contra del cuarentenamiento y en realidad la única medida efectiva 100% obviamente es el cuarentenamiento, porque vos ahí te asegurás que si la persona no sostiene lo del barbijo, lo del lavado, lo de la distancia, al estar aislada, digamos, masivamente, obviamente vos vas a cortar la cadena de transmisión y fíjense que justamente fue la herramienta que bajaron los casos en realidad, tanto en lo que fue el primer brote como el segundo brote, ¿no es cierto? Más allá de que obviamente las subidas van a de qué casos o qué personas van a empezar a rearmar un brote, va a depender de la vacunación, como estábamos hablando, y obviamente de la conducta individual y colectiva que tengan estas personas. Yo, por ejemplo, en el informe que ustedes estaban pasando, la verdad que uno ve gente joven, ¿no?, que está comprometida, que entiende, que está viendo que hay que sostener, entonces uno piensa, bueno, fantástico, obviamente esto va en contra de que siga subiendo. Pero lamentablemente se vienen las vacaciones, se vienen las fiestas, ahí está el tema. ya estamos, ¿no?, con la cuestión obviamente del turismo. Entonces, ahí justamente vos sí o sí, lamentablemente vas a generar un tercer brote. Vale, tenemos la ventaja que es verano, ¿no? La pregunta es, ¿este tercer brote va a ser igual de letal? ¿Va a colapsar los sistemas? ¿Las personas afectadas van a ser las que se vacunaron, las que no? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya tenemos datos de Europa, porque más allá de todo, y esto es lo lamentable que ha pasado, que nosotros tenemos el famoso diario del lunes. Tal cual. En Europa. Primero castiga Europa, confinamiento en Austria, por ejemplo, total, no solo los antivacunas, todo el mundo encerrado. Por eso te digo, el tema es que se le dio muy mala prensa al asunto del confinamiento. Entonces, en el fondo, si hubiésemos hecho un confinamiento global, realmente que se pudiera sostener apenas unas semanas, ¿no? Tal vez 3 semanas, como para decir, bueno, estamos seguros de que vamos a superar el tiempo de transmisión y expresión del virus. Bueno, esto hoy sería una gran anécdota, ¿no es cierto? Lamentablemente, como empieza esto de que empezamos a presionar por la economía, por todas cosas que son absolutamente entendibles, pero que tienen consecuencias epidemiológicas. Entonces, hoy lo importante es que la gente está circulando la variante Delta, en algún sentido también por suerte, porque justamente al preponderar le quita lugar a otras variantes que por ahí sí son más peligrosas en el sentido de que sí se escapan a la inmunidad que confieren las infecciones y las vacunas. Ahora, variante Delta, obviamente, si yo y somos la mayoría de los que están circulando, es gente entre 18 y 30 o 40 años, obviamente la variante Delta va a atacar a esas personas que por suerte mayoritariamente no van a evolucionar con cuadros graves per se, ¿está bien? Ahora, en millones de casos, porque cuando vos vacunaste, inclusive entonces ahora juega la vacuna, listo. Tenemos 75-80% vacunados, tenemos 20% no vacunado. Ese 20% son miles de personas, son millones de personas, y entonces como se juntan entre ellos,
¿no es cierto? Porque son los que además tienen una vida activa, trabajan, salen, etcétera. Obviamente, y no se quieren vacunar, en ese punto entonces vas a tener que el componente va a ser con gente mucho más joven en relación a la primera y a la segunda, proporcionalmente menos casos graves, pero en números concretos, lamentablemente, chicos, corremos el riesgo de que sean muy altos y vuelvan a colapsar el sistema. Teniendo en cuenta, Gabriela, estas características, ¿por qué no en nuestro país o en el resto del mundo, hay otros países también, no ponen la vacuna en un calendario obligatorio? Comenzar a que la vacuna sea obligatoria para no tener que tener estos problemas, o por lo menos atacar por ese lado todo lo que nos está pasando. Bueno, primero, o sea, vos en este momento, desde el punto de vista de la ocupación de camas, etcétera, fíjate que ustedes también lo estaban dando en el informe, estás en un nivel, digamos, que realmente no amerita hoy por hoy. Es bajo. Porque, a ver, ¿sabes cuál es el problema? Si todos estuviéramos de acuerdo en que queremos salir adelante y no nos ponemos a hacer política barata, podríamos haber salido de este problema, ¿entendés? Claro. Pero se politizó todo. Todo. O sea, si el gobierno dice vamos a dejar abierto, hay que cerrar. Claro, cuando quiere cerrar, hay que dejar abierto. Sí. Cuando hay que ponerse barbijo, no hay que usarlo, y cuando hay que sacárselo, es indispensable. Entonces, es muy difícil. Ahora, ¿me entendés lo que te quiero decir? Porque es claro, o sea, si nosotros ahora hiciéramos 20 días de cierre, no, ya está, se terminó el problema. Pero lo que decía mi compañera, que es muy válido... ¿Quién va a sostener a un gobierno cuando te están hablando de dictadura, cuando te piden por favor que uses un barbijo? ¿Entendés? Pero... Y lamentablemente la prensa y la política no hace caso omiso a esto y está a la altura de lo que estamos hablando. Entonces, pero dejando por ahí puntualmente lo que ha pasado políticamente hablando y en Argentina, ¿se puede llegar a incluir en un calendario obligatorio? Porque me acuerdo cuando yo era chico, las vacunas comunes que se le da a los nenes, había una religión, que no vale la pena ni mencionar en este caso, que no querían los papás que los vacunaran a los nenes. Pasaba algo como los antivacunas de ahora. ¿Se puede llegar a hacer en un calendario obligatorio esta vacuna contra el coronavirus? Lo que pasa es que sería una lástima que vos tengas que prolongar la vacunación del coronavirus por mucho más tiempo, ¿me entendés? Porque en realidad nosotros podríamos estar, digamos, entre comillas, liquidando este problema. Claro, antes que Europa. Tomáramos una medida global. Ahora, seguramente lo que va a pasar, seguro, es que va a ser, por ejemplo, obligatorio para viajar, no para pasar de un país al otro. A Chile, en este caso, nosotros. Por ejemplo, claro, tal vez, por ejemplo, para ingresar a determinadas actividades, viste, como puede ser la policía, el ejército o algo así, tal que cual. se hagan obligatorias. Y obviamente, en la medida que vos, por ejemplo, empieces a subir esto, y bueno, vos sabés que hay un cuadro que tiene que ver con que se llama realidad, ¿no es cierto? Sí. O sea que la gente mayor, cuando se empezó a hablar de que, bueno, por ahí era conveniente que se confinaran, ¿no? Que se autoconfinaran, ¿se acuerdan que también salió el movimiento libertario del adulto mayor? ¿No? Ahora, cuando los adultos mayores vieron que sus amigos se estaban muriendo, ¿viste? Se terminó la discusión. Se metieron todos adentro y se empezaron a cuidar. Porque entendieron que no era que era piovano que no quiere que puedan salir. Gabriela, la última por ahí. Desgraciadamente, tal vez los jóvenes entiendan de que no estamos mintiendo cuando se empiecen a morir sus compañeros de trabajo y de escuela. Y va a ser muy, muy triste. Gabriela, la última de mi parte. ¿Se puede confiar en todas las vacunas? Porque también por ahí pasa la cosa, ¿no? Porque hay gente que hasta desconfiaba de una marca de la otra, que a veces uno para otro tipo de vacunación no pregunta qué marca es. En este caso se politizó hasta eso también. ¿Se puede confiar en todas las vacunas? ¿Todas tienen el mismo componente? ¿Todas tienen el mismo resultado positivo? Mirá, obviamente que yo una vacuna que se hace un lobby tan grande como el de Pfizer, y bueno, en algún sentido me hace dudar de si es tan confiable. De hecho, ¿te acordás que hasta nos llegaron a decir que cada inmunización con Pfizer era sí o sí, o sea, cada aplicación, perdón, era 100% inmunidad y protección, ¿no? Hasta que, bueno, por ejemplo, Susana Jiménez se enfermó, entonces ya fue como que, bueno, no pudieron ocultar que en realidad el rendimiento, porque vos en una vacuna no vas a mirar solo, por ejemplo, cuánta gente que se vacune
va a estar inmunizada. Está bien mirar eso, pero también vas a mirar cómo la tenés que transportar. Claro. O sea, si es viable. O sea, la vacuna Sinopharm, que ahora no es el objeto, porque como ya Sputnik demostró ser muy superior, pero es lamentable que estemos hablando como si fuera una competencia, ¿me entendés? Sí, por eso digo. Sino que tendrá que ser, claro, tendrá que ser, bueno, qué bueno que está esta vacuna, pero por ejemplo, lo que les digo siempre, Sputnik tiene 2 componentes que están en otras vacunas que se aplican con una sola dosis. O sea, el componente 1 de Sputnik es lo mismo que Johnson & Johnson. Bien. ¿Está bien? Está bueno destacarlo esto, está bien. Y CanSino, ¿se acuerdan que es la que compró, sobre todo Kicillof? Es la segunda dosis de Sputnik, ¿está bien? Que también se aplica como dosis única. Quiere decir que yo, frente a una emergencia, puedo aplicar una sola de estas dosis, ¿está bien? Por ejemplo, a toda esta juventud de entre 18 y 40 años, y ya empezar a darles una protección. Ahora, lo que nos pasó con Pfizer es que sí, tuvo mucha publicidad, pero es muy poco práctica y ni el propio Pfizer ha podido cumplirnos. Entonces, menos mal que adquirimos las otras vacunas, porque si no estaríamos esperando. Y la Sinopharm, que es la que ahora es objeto, ¿no? Digamos, de inquina, justamente es una vacuna confiable. ¿Por qué? Porque es una vacuna que es como la vacuna más tradicional. Si nosotros hoy tenemos la expectativa de vida que tenemos, es porque cuando vos eras chiquito, tu mamá no era antivacuna y te llevó a vacunar. Exactamente. Gabriela, gracias. Realmente perdimos esa memoria. Tal cual. Gabriela, un lujo escucharla, Gabriela, de verdad. Bueno, muchas gracias. Espero haber aportado en algo a entender lo que pasa. Y por favor, cuidémonos y vacunémonos. No pongamos en lo que ya está demostrado que es lo que sirve. Un beso grande a todos. Muchas gracias. Gabriela. Chao, buenas noches.